Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo número 2. Cuando yo leí este versículo que vamos a leer ahorita, me brincó mucho a mí. Hace algunos años yo leí este versículo y de verdad que para mí fue muy impactante porque puedo decir que para mí ha sido muy importante entender esta verdad en mi vida. Igual yo tenía como unos 20 años, 25 años, y yo leí un libro que incluso te lo recomiendo, a lo mejor lo has leído, que se llama Autoridad Espiritual, de Watchman Nee, que habla sobre la obediencia, sobre la autoridad espiritual, el principio de autoridad espiritual. Y ese libro marcó mi vida. Nunca se me va a olvidar lo que ahí leí. Y yo he tratado de ser cuidadoso en mi desarrollo, en mi vida, en este tema de la obediencia, en este tema de ser un hombre que entiende lo que es la obediencia. Ahora, no es algo que ha sido innato en mí, ¿verdad? Porque la verdad es que nadie es innata a la obediencia. De hecho, es todo lo contrario. Tú puedes ver a un bebé de 2 años, un pequeñito, cuando empieza a caminar, cuando empieza a querer hacer cosas, cuando tú le pides algo, tú te das cuenta que su naturaleza, ¿qué es? Ser desobediente. No te preocupes, no te asustes, no digas, ay, es que mi hijo es desobediente. No, es nuestra naturaleza. De hecho, es una de las maldiciones, ¿verdad? O de las consecuencias del pecado. Cuando nuestros padres pecaron, ¿verdad? Adán y Eva, entró al mundo el pecado, la enfermedad, la muerte. Pero yo me atrevo a decir que entre ellos una inclinación a ser desobedientes. Entonces es nuestra naturaleza ser desobedientes. Por lo tanto, la obediencia es algo que se tiene que aprender o reaprender. Ahora, Pablo está escribiendo en Filipenses capítulo 2, en el versículo número 12. Y entonces cuando yo leí este versículo, me impactó. La verdad es que yo dije, wow. Porque lo primero que leí fue, Pablo está diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y hasta ahí me quiero quedar ahorita, primero. Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, como siempre, o sea, Pablo está diciendo que estos cristianos, estos creyentes, estos hermanos nuestros, siempre habían obedecido. Y yo dentro de mí decía, ¿será que Pablo les está hablando por fe? ¿No? O sea, les está diciendo así como en fe, ustedes siempre han, o realmente eran creyentes maduros, eran creyentes que habían entendido esta verdad en sus vidas. Y no les estaba hablando de manera lisonjera, o así como lisonjera. No les estaba hablando nada más por hablarles, sino en verdad él estaba diciendo, si en verdad, como siempre, habéis obedecido. Dije, wow, o sea, hay creyentes que siempre obedecen. Pablo se los está diciendo. Eran discípulos de él. Lo está diciendo a una iglesia. Lo está diciendo a creyentes maduros que han sido obedientes. Pero no solamente es eso, sino sigue diciendo, no como en mi presencia solamente. Entonces ahí me quedé otra vez detenido, porque el primer nivel de obediencia es cuando tú obedeces porque la persona que te pide algo está presente, ¿no? O sea, cuando tu papá te dice, recoge tu cuarto, ¿no? Y sí, no, me voy a quedar aquí y voy a ver a que lo recojas, ¿no? O sea, estoy presente viendo que hagas lo que te estoy pidiendo. Y eso, bueno, muchos lo hacemos, ¿no? Cuando tu jefe está detrás, cuando tu jefe está ahí, cuando tu jefe está caminando, pues de alguna manera obedeces. Porque está ahí el jefe, porque está ahí papá, porque está ahí la autoridad, porque te están diciendo que tienes que hacer aquello que te han pedido. Es un nivel de obediencia.
Aún ahí yo me atrevo a decir que hay gente que, aunque está obedeciendo muchas veces su corazón, hay una actitud de desobediencia, ¿no? Pero lo hacen porque están siendo forzados, porque alguien está presente. Pero Pablo le dice, ustedes no solamente me han obedecido cuando yo he estado presente, sino también cuando yo he estado ausente. Entonces ese es otro nivel de obediencia, cuando estás solo y la persona que te ha encargado algo no está. Cuando tú haces lo que se te ha encomendado, aunque no te estén viendo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes no solamente siempre han obedecido, sino que han obedecido en mi presencia y ahora en mi ausencia. Entonces, realmente, hermano, la palabra de Dios me enseña que yo debo de desarrollar obediencia en mi vida. La obediencia es algo que, como te decía, no es parte de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza caída está inclinada a ser desobediente, a no hacer aquello que se me pide. De hecho, es más fácil que desobedezca, porque la obediencia en sí misma lleva un esfuerzo. Por eso es obediencia, ¿me explico? Porque el niño que se porta bien, el niño que hace su cama, que se lava los dientes, que se duerme en tiempo, pues no puede decir que es obediente. O sea, es obediente, pero ya no, o sea, ya lo está haciendo como parte de su vida. Obediencia es aquel que se está esforzando. O sea, en el sentido más estricto, obediencia es cumplir las instrucciones que se me piden. Es la capacidad de hacer, acatar o responder alguna instrucción. Entonces, ¿cómo estoy en eso en mi vida? ¿Soy obediente a Dios? ¿Soy obediente a la palabra de Dios, a lo que Él me pide? ¿Obedezco lo que Él me dice o hago lo que yo quiero? ¿Soy obediente a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida? ¿Soy obediente a mis padres? ¿Soy obediente a mi jefe en el trabajo? ¿Soy obediente a la autoridad civil, a un policía o al gobierno? ¿Soy obediente a esas autoridades que están sobre mi vida? Y que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que toda autoridad ha sido puesta o establecida por Dios. Y el que resiste la autoridad, a Dios mismo resiste. Entonces la obediencia, te quiero decir que es algo que debemos aprender. Y es bueno que nosotros recordemos que no solamente es algo que tenemos que aprender, sino es madurez en nuestra vida. Porque entre más te pareces a Cristo, más eres como Él en esta área, en la obediencia. Nos cuesta trabajo a veces. Te voy a decir algo más. La obediencia es un lenguaje del reino de Dios. Hoy en día estamos viviendo la sociedad que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, que por favor, iglesia, levantemos las antenitas y veamos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos que nunca se han vivido. La maldad se está multiplicando, la anarquía, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere, como quiere, y no le importa autoridad. Y eso se habla. Yo hago lo que quiero, lo hago como quiero. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Somos individuos libres y voy a hacer de mi vida lo que quiero. Pero el lenguaje del reino es aprender a ser obediente. Aún Jesús, dice la Biblia, ¿verdad?, en Hebreos dice que por lo que Él padeció como hombre, aprendió la obediencia. Jesús mismo, hablando en su humanidad, Él aprendió de ello. Aprendió a ser obediente, obediente a su Padre. Y nosotros debemos de preguntarnos esta tarde, ¿cómo está mi obediencia? ¿Estoy desarrollando esto en mi vida, esta área en mi vida?
¿Soy obediente? ¿Me sujeto, obedezco? ¿O soy esa persona que está siendo influenciada por este mundo, verdad? Y el ambiente de este mundo es una total rebeldía a Dios y a toda autoridad. Y yo decía en la reunión anterior que esto cada vez se va a ir haciendo un cisma, una separación, como el aceite y el agua. Cada vez el mundo está camino a ello, pero también la iglesia se tiene que levantar, hijos e hijas obedientes a Dios. Amén. Obedientes a su palabra, obedientes en su trato con las autoridades que Dios ha puesto. Ahora, yo no me puedo engañar, porque mira, muchos creyentes se engañan. Y te lo voy a decir de esta manera: muchos creyentes dicen: Señor, yo te obedezco a ti, de verdad te obedezco, pero en su vida diaria no son obedientes. Yo te pregunto, ¿será que son obedientes? No. Señor, yo te amo, Señor, yo te obedezco, Señor, pero no soy obediente en mi trato con mi jefe, con mi autoridad, con mis padres, con la autoridad que Dios pone. Y hay una ecuación muy fácil para entender esto que yo te quiero presentar. Una ecuación que nos ayuda a deducir o a entender si realmente soy obediente. Una ecuación así como, no es una ecuación, sino es una fórmula que podemos nosotros usar, como en las matemáticas cuando nos enseñaron esta fórmula de más por más, o más por menos da más, más por menos, menos, más por más, menos por más, menos, y menos por menos, más. ¿Te acuerdas de esa fórmula? Así te la voy a decir la obediencia. Si obedeces a Dios y desobedeces al hombre, ¿qué es? Desobediencia. Si obedeces a Dios y desobedeces al hombre, es desobediencia. Si desobedeces a Dios y obedeces al hombre, ¿qué es? Desobediencia. Si obedeces a Dios y obedeces al hombre, ¿qué es? Obediencia. Si desobedeces a Dios y desobedeces al hombre, es desobediencia. Y yo sé que muchos me ven raro, pero te lo voy a decir de esta manera. Lo dice la Biblia. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no puedes amar al hombre, a tu prójimo, a quien ves? Esa es la fórmula. Entonces solamente cámbiale amor por obediencia. No puedes decir que amas, que obedeces a Dios, si no eres obediente a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra. Aunque le digas a Dios: Señor, te obedezco, te amo. Ahora, es más, me atrevo a decir que tengo muchas dudas de tu obediencia a Dios si no veo tu obediencia a tu autoridad o a tus autoridades. No voy a creer. No voy a creer que amas y obedeces a Dios si en realidad no eres capaz de obedecer las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. Así es. Entonces, con esto yo quiero que entendamos que la obediencia es un principio del reino de Dios y debemos de desarrollarlo en nuestra vida como creyentes. No te estoy llamando para que me obedezcas. O sea, no te lo estoy diciendo porque obedéceme. No, te lo estoy diciendo por tu propio beneficio. Porque cuando tú obedeces verdaderamente las autoridades y desarrollas este carácter de manera intencional, entonces vas a ser honesto en tu obediencia a Dios también. Y yo quiero obedecer a Dios. Y yo sé que si hoy digo, ¿cuántos queremos obedecer la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Amén. Bueno, entonces
refléjalo en tu obediencia en esta tierra. Empieza con lo más sencillo. Porque aún yo me atrevo a decir, Pablo lo está diciendo aquí en Filipenses, ¿verdad? No solamente obedecieron en mi presencia, sino también en mi ¿qué? Y ese es el mayor nivel de obediencia. Ahora, Jesús no está, en un sentido. Jesús está en el cielo. Entonces, la ausencia de Él está. Si no está, ¿le obedecemos? Si no está, porque a veces sentimos o creemos que no pasa, pues ni me ve. ¿Quién me ve? Él te ve, por supuesto, ¿verdad? Pero por supuesto que si Él estuviera al lado, ¿no? Físicamente hablando, andaríamos derechitos, ¿no? Como decía mi papá, ¿no? Andarías derechito. Pero pues, sientes como que no está. Por esa razón yo quiero invitarte esta tarde, para que hoy podamos preguntarnos, ¿cómo estamos desarrollando la obediencia? Ahora, la obediencia no es servil. Por favor, rompe de tu cabeza esa idea de ser obediente es alguien servil, ser obediente es alguien que se pone de trapeador. No, es un principio del reino que va a bendecir tu vida, que te va a llevar y te va a proteger, y Dios se va a mover en ello. De hecho, me atrevo a decir que la obediencia no depende de las circunstancias. La obediencia no es un sentimiento, la obediencia es una decisión. Entonces, cuando tú entiendes estas verdades, tú puedes caminar no solamente diciéndole a Dios, Señor, te quiero obedecer, sino también toda autoridad que tú has puesto sobre mi vida, yo quiero someterme, poner y someter mi voluntad de manera inteligente. Eso es la obediencia. Someto mi voluntad de manera inteligente, no servil. Inteligente porque si Dios lo dice, yo lo creo. Inteligente porque yo podría tomar una decisión contraria, pero yo lo quiero hacer. Y no es tan grave como parece. Cuando tú salgas de hoy del auditorio y tomes tu auto y encuentres el primer semáforo en rojo, tú te vas a detener. Si quisieras, tú podrías pasarte el alto, pero estás inteligentemente sometiendo tu voluntad a una orden que sabes que es alto, por tu bien, por tu beneficio. Si tú ves una línea, una flecha que te dice que circules en esa dirección, lo vas a hacer. Entonces no es tan grave como se pareciera, ¿verdad? No, yo me someto. Mi voluntad, yo la someto. Porque yo podría decir, no me importa, yo me paso todos los altos y yo voy en el rumbo que quiera y no me importa. Y no te platico cuáles serían las consecuencias. Pero de manera inteligente, yo someto mi voluntad a una autoridad que está más alta que yo y que me dice alto, que me dice no pases, que me dice cuidado, que me dice no lo hagas, que me dice espérate, que me dice haz esto, yo lo hago. Porque la obediencia trae bendición a mi vida. Amén. Entonces yo quiero terminar aquí. Yo quiero invitarte hoy para que ahí donde estás cierres tus ojos. Quiero invitarte para que hoy podamos orar, para que hoy le podamos decir a Dios, podamos decirle a nuestro Dios. Y hoy la pregunta ahora es para ti, ya no es para tu prójimo. ¿Cómo estás en tu obediencia? ¿Cómo estás? ¿Cuánto de Cristo se ha desarrollado en ti en esa área? Pastor, es que me cuesta trabajo. Te voy a decir algo. Entre más sano estés espiritualmente, anímicamente, entre más dejes que Jesús sane tu corazón de heridas, más obediente eres. Detrás de una persona rebelde, anárquica, violenta, grosera, hay heridas, hay experiencias,
Hay cosas que te impiden obedecer. Es como amar, es como perdonar. Cuando hay alguien que no puede hacerlo y que no quiere hacerlo y que tiene odio, resentimiento, amargura, la evidencia es esa, hay heridas. Y entre más sano seas, entre más dejes que Jesús sane tus heridas, más fácil es que puedas amar, que puedas obedecer, que puedas perdonar, que puedas hacer lo que Él te pide, porque un corazón sano es como Jesús. Señor, esta tarde te pedimos que tú sigas trabajando en nuestras vidas, que tú me ayudes a mí, porque yo quiero, Señor, no solamente decir que te obedezco a ti, sino toda autoridad que tú has puesto sobre mi vida. Que en verdad, Dios, cada vez que hay esa realidad, yo pueda recordar que la obediencia es una decisión, que la obediencia me cubre, me bendice, que de hecho tú lo estás mirando para llevarnos a una nueva dimensión. Tú lo estás mirando para darnos mayor responsabilidad y nuevos niveles en ti, Señor, porque tú amas al que puede ser más como tú. Porque el mayor nivel de obediencia fue en Jesús. Cuando dice ahí mismo en Filipenses que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Señor, el cual obedeció y se humilló hasta lo sumo. Y Dios, todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que en Él estaba pasando, lo sometió voluntariamente para morir injustamente, para creer que ese era el plan eterno y que el Padre tenía todo en control, aunque para Él en su momento, para Jesús, había un temor muy santo, pero en la obediencia tan extrema, Señor, tú le diste a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Señor, que aprendamos esta verdad. Y te pido por tu iglesia, y te pido por cada esposo, por cada esposa, te pido por cada joven, y te pido por cada vida, que cuando nos enfrentemos a una autoridad podamos decidir de manera voluntaria ser obedientes, porque en ello vamos a ser bendecidos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Amén.